Hola chicos, buenos días, bienvenidos todos y todas. Un gusto tenerles nuevamente acá y compartir con ustedes un rato, estas 2 horas. Así es que bienvenidos. Vamos a pasar pues a la siguiente parte y que vamos a conocer qué es lo que trabajamos. En este momento les comparto. Ok, vamos a ver, por acá lo tenemos ya, el material que vamos a trabajar es el siguiente. Primero viene un saludito, esta es la agenda, un contenido socioemocional. Hay una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto la semana pasada, el objetivo de la clase, el desarrollo de las actividades que vamos a llevar a cabo.
Y vamos a trabajar lo que es el contenido socioemocional. Vamos a empezar trabajando este contenido. En primer lugar, pues, vamos a decir que nuestro cerebro, pues, es nuestra computadora personal y hay que cuidarlo. Y en ese sentido, pues aquí en forma general hay unas cuantas sugerencias, pero igual ustedes me van a ayudar, pues, manifestando otras que ustedes recomiendan para para tener, ¿cómo se llama? Para tener nuestro cerebro bien cuidadito y al 100%, ¿eh? Pues es recomendable para que nuestro cerebro esté funcionando bien, que prácticamente pues mantenerlo siempre en acción, en ejercicio. Hay que leer mucho, utilizar nuestra imaginación, eh, resolver actividades que requieran de mayor concentración, como por ejemplo eh, problemas matemáticos, eh, sopas de letras, sudokus o los mismos crucigramas, son buenos, sirven como ejercicios para mantener activo nuestro cerebro. También pues es muy, pero muy importante pues cuidar nuestras emociones, tanto positivas o negativas, generan un impacto grande en nuestro cerebro. Por lo tanto, hay que saberlas canalizar y de esa manera, pues, evitar que en algún momento, pues, vayan a ocasionar algún tipo de, de daño. También es sumamente importante evitar cualquier tipo de droga, el tabaco. Ustedes saben cómo el humo es de dañino no solo para el cerebro, sino que también para el resto de los órganos internos. Así es que hay que tratar la manera de todo lo posible, de evitarlas, no caer en la tentación ni por curiosidad, ni por querer demostrar nada, sino pues sumamente peligrosísimo. Ya ustedes saben cuáles son los efectos en el cerebro de aquella persona que fuma marihuana. Se le ocasionan unas lesiones en el cerebro espantosamente grandes, unas grietas, que son irreversibles ese daño, no vuelven a sanarse nunca más. Entonces, no vale la pena pues arriesgar nuestra computadora personal de ese tipo. Ahora bien, quiero pedirles, solicitarles de su ayuda, a ver quién pues de ustedes rompe el hielo, se anima y me dice qué otro tipo de cuidados merece nuestro cerebro para mantenerlo siempre así al 100%. Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién rompe el hielo? En forma voluntaria. Ok, muchas gracias. Quizá aprender cosas nuevas, eso estimula bastante el cerebro porque le permite, pues sí, hacer bastantes actividades y ampliar su panorama y así. Profe, como hemos visto este tema con todas las materias, ¿verdad? En una materia dijeron de que, también leyendo bastante ayudaba al cerebro. Sí, es correcto. Leer mucho, eso es ayuda, Y también memorizar. Si ustedes memorizan, se aprenden canciones, poemas, en fin, ponen en práctica la memorización, están manteniéndolo siempre activo, recomiendan que para las personas ya adultas, como la mayoría, bueno, como alguna parte de nosotros los docentes, pues
nos recomiendan hacer eso para evitar que vaya a llegar por ahí de repente esa enfermedad que se llama Alzheimer, donde prácticamente se le olvida a uno todo. Entonces, es recomendable eso. Muy bien. Por aquí Steven dice también, dormir adecuadamente. Wow, eso es fundamental, Steven. Si no dormimos el tiempo o la cantidad de horas necesarias, todo este montón de lucitas que se ven en nuestro cerebro van a empezar a apagarse. Se van a empezar a morir todas estas neuronas, y esto se vuelve oscuro, oscuro. Entonces, si no es necesario, no hay que desvelarse. Yo creo y estoy seguro que ustedes, pues, lo más tarde que se acuestan es a las 9, 9:30, ¿verdad que sí? O sea, Como que a las 9, profe. no se acuestan a las 9, Lo más tarde a las 11, vaya. a las 11. No, lo más tarde a las 8 de la noche. Ya estamos en cama. No, a mí, Los que están despiertos ahorita, lo más tarde, 10, vaya. sí, a las 10. Yo ayer a las 8 me dormí y mire, ahorita bien activa. Ajá, pasa. Cuando uno Eh, duerme bastante. sí, es que así es. Si ustedes duermen lo suficiente, al siguiente día se van a levantar bien con el enorme deseo de Los ¿qué? ánimos al 100, vea. Ujú, sí, tiene razón. Claro, claro. Pero imagínate, te acuestas a la 1, 2 de la mañana, ¿qué va a pasar ahorita? Se van a despertar las primeras horas de clase. Esos dormidos están. Exacto, exacto. Y a veces lo peor es que nos desvelamos sin ninguna necesidad, pues no que simplemente, Procrastinando. sí, no, no, de repente por ahí nos llevamos el cel al cuarto y escondidito ahí bien cubierto de pies a cabeza con la sábana, pero por debajo de allí de la sábana con el cel, va. Hey Jessica, mira, ya te dormiste. No, porque estoy chalteando contigo, ¿eh? O no es que se puede quedar viendo una peli a esa hora y ahí no, ¿verdad? Mejor no. Hay que, así es, hay que darle ese cuidado pues muy, muy adecuado al cerebro, no desvelarse, no drogas, eh, hay que leer mucho, hay que memorizar, hay que cuidar las emociones fuertes, ver de qué manera se canalizan, se aprende a dominarlas, por muy impactante que sea una de las noticias que tengamos, hay que saberla canalizar. Ejercicios, es bueno, todos los días, de preferencia en la mañana, antes de iniciar la rutina diaria. Eso mantiene no solo al cuerpo en buen estado, sino que también oxigena el cerebro. Dicen que es fundamental ese tipo de actividades. Lo que pasa es que a veces uno no tiene la disciplina o la costumbre de, de desarrollar ese tipo de rutinas, pero una vez se acostumbre, eso es muy, muy bonito. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más opina de eso, o creo que lo hemos hablado bastante y como decía por aquí una compañerita, también en otras asignaturas. Así es que a cuidar la computadora hay que ponerle su buen estuche para guardarlo, que no se nos vaya a estropear, hay que darle el mantenimiento adecuado. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Quiero preguntarles algo antes de que iniciemos la clase. ¿Se acuerdan qué fue lo último que vimos? Nos pasó unas imágenes para hacer la presentación. O sea, en grupos. Trabajaron en grupo y estamos pendientes de la defensa. Sí, Bueno, bueno. Y están listos los equipos. Al 100.
No lo sé. El equipo 1 ya está listo. Equipo 1, equipo number 1. El equipo 2. Profe, ¿podría repetir el orden de los temas para saber más o menos cuál es el orden de los equipos? Para acordaros. Ok, Arthur. Bueno, y así aprovechando ¿cómo se llama? El espacio, Hey, chicos, bueno, vale el comercial. Están a las puertas de graduarse. Casi, que un periodo, el otro periodo es corto para ustedes. Este ya va a finalizar, estamos ya casi en la cúspide. Y bueno, desearles lo mejor, lo mejor y siempre a darlo todo, sin guardarse absolutamente nada. Siempre han sido los mejores, sigan siéndolo, no se les olvide eso. Ok, vamos a ver, creo que los temitas que desarrollamos fue la estructura del nuevo Estado, o fue solamente la autarquía y el racionamiento. Ayúdenme por acá. Trabajamos la autarquía. Esos temas de autarquía, racionamiento, perdón, eran los que íbamos a exponer, creo. Sí, solo fueron 3 equipos entonces, porque, ¿cómo se llama? Está lo que es la estructura del Estado, donde el primer tema eran las leyes fundamentales, el segundo la democracia orgánica, el tercero, bueno, esos son con relación a lo que es la estructura del nuevo Estado, pero luego inmediatamente pasábamos a lo que es la autarquía y el racionamiento, donde iba el primer subtemita de este tema grandote era la autarquía y sus efectos, luego el racionamiento y mercado negro, y estábamos finalizando con lo que es unas duras condiciones de vida. ¿Se acuerda el equipo 1? ¿Cuál era el temita que tenía? ¿Cuál era el número de unas duras condiciones de vida? El 1. El de duras condiciones de vida. Ajá. No, vamos a ver. Ya le digo. Unas duras condiciones de vida. Es vamos a ver. 1, 2, 3. Es el 3. En el sentido que solo estamos con la autarquía, Si habíamos retomado también lo que es ¿cómo se llama? La estructura del nuevo Estado. Vamos a ver, un pequeño recordatorio. La estructura del nuevo Estado es cuando esto empieza a crearse, inclusive desde lo que fue la guerra civil, con la creación de las diferentes leyes del Estado para poder implementar en forma, llamémoslo, legalizada para el régimen de ese momento, la represión en contra de todos aquellos que habían sido oposición a lo que es a los sublevados. Aquí pues prácticamente lo que se estaba trabajando
era las diferentes ¿cómo se llama? Poderes encarnados por Franco, donde iba desde que era el jefe de Estado, caudillo de España, jefe de su partido único, era secretario del Movimiento Nacional, era generalísimo de los 3 ejércitos, presidente del Consejo de Regencia, presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo Económico Nacional y presidente del Tribunal de Cuentas. Y que luego, pues a partir de ahí, había él como disfrazado una estructura queriendo aparentar una democracia, porque tenía los 3 poderes, tenía el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero ambos, pero los tres instancias estaban siempre dominados por él, bajo su influencia, bajo su autorización. Si él no autorizaba prácticamente nada, pues de nada servía que existieran esos estados, porque él es el que los controlaba en forma directa. Eso prácticamente es con lo que es la estructura del Estado. Y aquí pues se hacía mención a las diferentes leyes que él hizo con relación a darle fuerza a esta estructura. Aquí estaba la ley del fuero de trabajo, la ley del fuero de los españoles, la ley constitutiva de las Cortes, la ley del referéndum nacional, la ley de sucesión y la ley de principios de movimiento. Recuerden que en esa ley de sucesión, pues Franco solo preveía que su régimen sería nada más sustituido por una monarquía, nada más. Según él, pues lo que estaba implementando, lo que estaba desarrollando era como una especie de monarquía moderna. Entonces, él en su ley de sucesión dejaba plasmado que lo único que podía sustituir a su régimen era una monarquía. Y de ahí, pues, inclusive decíamos que había entrado en contacto con el señor Juan Carlos de Borbón, que en ese momento se encontraba exiliado, pero que le había ofrecido la presidencia de su dictadura, a la cual pues Juan Carlos nunca aceptó, pero que después de la muerte de Franco en el 75, Juan Carlos sí regresa con la firme convicción de convertirse en rey. Recuérdense que Juan Carlos es descendiente directo del rey que salió exiliado en ese momento, de Alfonso X III. Ok, no sé si ese tema lo tiene alguien o solo nos había quedado la autarquía. ¿No se acuerdan? Bueno, empecemos entonces con el mercado negro y luego retomamos la primera parte. Tienen ¿cómo se llama? El documento para presentarles. Habilito para que puedan compartir pantalla. Ok, muchas gracias, señorita Meli. Ya está habilitado para que puedan compartir ustedes sus materiales. Y ánimo, adelante chicos, siempre, porfa, con todo. Vamos a ver, 20 de 24, 4, no, 5, son 19, 5 me faltan. David, ¿estás por acá, David? No, David me falta. Ok. Muchas gracias a todos por estar presentes. A buena mañana. Muy bien, ahí está. Razonamiento
racionamiento y mercado negro. Ok, somos todo oídos y ponemos atención. Bien, buenos días. Les vamos a intentar dibujar un poco respecto al racionamiento y al mercado negro durante la época franquista. Pues bien, el gobierno de Franco, como cualquier otra dictadura, tenía el afán de controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Y por ende, al ser un régimen basado en el terror, era necesario que ese terror fuera más grande que el descontento que la población tenía para con él. Entonces, Francisco Franco lo que hace para mantener primero a la gente humilde, no tan molesta, y para intentar tener un control absoluto sobre la economía nacional, hace una reglamentación para controlar el mercado por parte del Estado. Eso está demostrado de que a la larga es contraproducente, pero Francisco Franco lo utiliza como un mecanismo para reforzar su control sobre todos los aspectos de la sociedad española. No sé si podemos bajar un poco. Pues bien, aquí vemos de que los agricultores estaban obligados a entregar toda su producción y vendérsela al Estado. Y el Estado lo vendía a la población a un precio adecuado. Y bueno, cuando una persona no vende un producto al precio que ella desea, eso inmediatamente desincentiva la inversión, y si a eso se le suma de que ni siquiera lo está vendiendo a un precio en el que le sale rentable venderlo, eso eventualmente va a terminar generando escasez. Y es lo que sucede. Empieza a haber una escasez de alimentos y el Estado empieza a racionar los productos entre 1939 y 1952. Pues bien, en vista de que el Estado les estaba comprando los productos a los agricultores a un precio mucho menor del que les salía rentable, las personas empezaron a esconder los alimentos que producían y a venderlo de forma clandestina en lo que conoceríamos como el mercado negro. Em, Dentro del mercado negro, los precios solían ser 3 o 4 veces mayores que los precios oficiales del gobierno. Y por tanto, al ser un negocio de alto riesgo, también era mucho más rentable. Y en vista de que los campesinos, los agricultores, se veían entre la espada y la pared al tener que vender sus productos al gobierno a precios de muerto de hambre, o B, enfrentarse al gobierno de forma subrepticia para intentar comercializarlos de forma clandestina, muchos escogían esta segunda opción. Y eso llevó como resultado a que dentro del mercado negro los precios subieran. ¿No podemos bajar un poco más? Gracias. De 1939 el costo de los productos subieron 200 o 300% del costo original. Y eso sumado que los productores eran obligados a entregar sus cosechas a organismos oficiales, decidieron vender de forma clandestina a mayor precio. Bien, esto es algo que se puede hacer una comparación. En muchos países se hacen los llamados controles de precios. Los más recientes, por ejemplo, han ocurrido, bueno, los más recientes y que son llamativos han ocurrido, por ejemplo, en la Argentina con respecto a la carne. Y está demostrado de que un control de precios no ayuda a evitar de que un producto aumente su valor en el mercado.
Por aquí vemos de 200 a un 300% que se dispararon del costo del precio original. Por ejemplo, en la Argentina vemos que la carne se ha disparado más de un 100% el precio. Y eso que hay controles de precios. Esto se debe a que en vista de que esos controles de precios colocan a un producto de necesidad básica en una mala posición, tienen las personas que lo producen, se ven obligadas a perder dinero porque supongamos de que a mí me cuesta $30 producir tantos kilos de papa, pero lo tengo que vender a 20, entonces eso no me sale rentable. Y así es como operan estos controles de precios. No toman en cuenta el valor del mercado, pero sí lo que le conviene al Estado. Y en este caso, como en la gran mayoría, el precio el precio resulta inferior a los costos y a la rentabilidad de la producción. Por lo tanto, ya cada vez hay menos personas dispuestas a poner 30 para ganar 20. Y como es un producto de necesidad vital, supongamos que si yo no produzco ya más papa y hoy otros campesinos ya dejan de producir papa y la papa resulta ser un alimento fundamental para la dieta de esa sociedad, pues eventualmente aquellos que sigan produciendo se les va a disparar, van a tener que vender su papa mucho más cara. Bueno, por lo menos dentro del mercado negro, porque si te mantenías con el régimen con el racionamiento del régimen franquista, primero que ni te llegaba la papa a la mesa y segundo que el Estado te la compraba a un precio muy inferior del justo y del necesario. Según la ley del 1 de octubre de 1940, el titular de la tarjeta, claro, como se hacía un racionamiento para la población, el Estado les daba unas tarjetas y con esto podían pasar a recoger. Podía escoger entre 2 paquetes de picadura o entre finas de 25 gramos o 2 cajetillas de 20 cigarros. No más. Es decir, la economía estaba muy bien controlada. Muy bien controlada en el sentido en que al Estado no se le escapaba casi nada, aunque mal controlada porque todos estos aspectos de control eventualmente conllevan a una crisis. Pero ese ya es otro tema. Así que aquí nos quedamos nosotros. Gracias. Ok, Arturo, muchas gracias. Muchas gracias por tu enorme aporte en este sentido. Sí, vamos a verlo. En estas condiciones impuestas en forma directa por el señor Franco a la población española, va con un solo objetivo, y el cual es, pues, como bien dice Arturo, controlar lo que es la economía nacional en ese momento. Y este mercado negro surge por las mismas necesidades de la población, por las mismas condiciones de poder aumentar su valor. De hecho, el nombre de este mercado negro, ¿cómo se le conoce a este mercado? Es con el mismo nombre como se le conoce, o mejor dicho, con el mismo nombre de las marcas de aquellas máquinas tragamonedas de juegos de azar que se introdujeron en la Segunda República, y que le ocasionó, pues, la salida del gobierno a aquel personaje que fue calificado de corrupto. Vamos a ver si se acuerdan de él, de ese señor que metió esas máquinas a ¿cómo se llama?, a la sociedad española, y empezó a hacer negocio redondo, y que él fue conocido como la corrupción o el escándalo de Estraperlo. Entonces el mercado negro en esta época
también es conocido así como extraperlo, por las mismas condiciones en las que se va desarrollando. Y como bien lo menciona Arturo, pues, híjole, cuando el pueblo sintió el efecto de esta ley económica o de esta política económica, en donde prácticamente el gobierno en sí compraba sus productos a menor precio, a un precio prácticamente que no saldaba ni siquiera los gastos en los que ellos incurrían, empezaron a guardarlo, a acapararlo, se conoce, y luego a distribuirlo en el mercado negro, el cual pues su precio, como bien lo decía Arturo, solía ser tres o cuatro veces mayor que lo que el gobierno pagaba. Entonces, simple y sencillamente lo que ellos hicieron fue meterlo ahí, comercializarlo ahí en el mercado negro. Y como resultado de toda esta actividad política, pues vino eso, el desabastecimiento generalizado de alimentos y del racionamiento de todos los productos considerados en ese momento de primera necesidad para la población. Y no solo esto fue con la parte de los alimentos de primera necesidad, sino que también, como bien mencionaba Arturo, había una famosa cartilla que se le conocía como la cartilla del fundador, del fumador, que fue creada ya por 1940, y que prácticamente hacía una racionalización del tabaco hacia los hombres. Simple y sencillamente establecía una X cantidad de productos que podían accesar. 2 cajetillas de 20 cigarros cada una, lo máximo. Y a partir de ahí pues viene y España, híjole, en ese momento vivió unas duras condiciones económicas, una crisis espantosa, y pues el racionamiento mensual se vio bien agudizado. Por ahí pues les aparecía una tablita en donde, por ejemplo, el aceite, que es uno de los productos de consumo diario, el primer día le daban medio litro, y de ahí ya no le volvían a dar nada, sino que hasta dentro de 10 días que ya no tenía derecho al medio litro, sino que a un cuarto de litro. Dentro de 20 días a otro cuarto. Con el arroz, 150 gramos el primer día, dentro de 10 días otros 50, otros 150, pero a los 20 días ya solo le daban 100, y así sucesivamente con los diferentes productos de consumo diario de la población. Prácticamente pues en todas las sociedades o en todos los países del mundo existen lo que son los famosos mercados negros. Nosotros aquí en El Salvador también pues tenemos ese tipo de comercialización ilícito, en donde se dan con la finalidad de no pagar los famosos impuestos por la comercialización de X productos. Acá pues en nuestro país, en el mercado negro hay gente que le gusta acudir a ellos porque aquí de vez en cuando por ahí encuentran cosas que son con precios más accesibles, pero son de dudosa reputación. Aquí en nuestro país el mercado negro se trata de eso, a veces los objetos o cosas que son obtenidas de forma ilegal, de forma fraudulenta, van a parar a ese mercado, y cuando la persona va a adquirir o se acerca por ahí a comprarlos, pues por lo general carecen de garantías, carecen de facturas y todo eso, porque son de dudosa procedencia. Por lo general
Ahí encuentran ustedes todo, desde un teléfono, computadoras y todo, pero por lo general la mayoría son robados. En España, híjole, esto surge como una salida al control. Bueno, en ese momento, en la época de Franco, como el control económico que Franco había impuesto a través de esa política económica, la autarquía, racionamiento, poder sobrevivir única y exclusivamente con la producción, el autoconsumo, y evitó en todo lo posible, en todas las medidas, importar productos, ya sean de primera necesidad, productos de consumo o de otra índole. Ya vamos a ver más adelante por ahí también, porque eso no solo afecta la parte, llamémoslo, de productos de primera necesidad, sino que engloba un montón de cosas que ya vamos a tocarlos por ahí con los otros equipos. Muchas gracias, Arturo. Felicitaciones a ti y a tu equipo. Lo han hecho de mil maravillas. Ok, vamos a ver. Por ahí pues tenía la señorita Jessica la otra parte. Jessica, creo que estábamos con ¿cuál era? Unas duras condiciones de vida, Jessica. Adelante. Sí, espérame. Bueno, Jessica, solo un segundo. No sé si de lo que Arturo habló, de todo esto del mercado negro, alguien quiere opinar algo, alguien quiere comentar, a alguien le merece comentar o aportar algo sobre lo que comentaba de este tema. No, nada. Entonces sí, Jessica, adelante. Bien, Sí, se escucha bien. vaya, ya les voy a exponer. A nosotros nos tocó unas duras condiciones de vida. Este tema es realmente corto porque la información es bastante resumida y es bastante precisa. El día del plato único y día sin postre incitaba a la población a no comer estos platos y entregar su importancia a la beneficencia. Pásala, Jess. Vaya, todo comienza en 1940. Esos años se conocieron como los años de la miseria y del hambre. Los salarios eran bajos, había escasez de productos y precios demasiado altos. El costo de la vida tuvo un gran incremento y el nivel de vida disminuyó. La renta per cápita real bajó demasiado. El poder adquisitivo de un trabajador bajó a un 28%. Bueno, podemos ver en los años 1940, la población que se alimentaba de forma adecuada era bastante resumida. Como dicen ahí, si los salarios eran bajos y los precios demasiado altos, había una contrariedad, ya que sus salarios no les alcanzaba para comprar o lo suficiente de comida o no les alcanzaba para comprar la comida para que toda la familia se pudiera alimentar. Y con la escasez de productos, esto explica el por qué los precios eran más altos, porque si había pocos productos, por esas razones, los precios tenían que ser altos para que quienes los vendieran obtuvieran también su ganancia. Al decir que el costo de la vida incrementó, entonces las personas tenían que esforzarse más por sobrevivir. No se trataba tanto de alimentarse bien o de vivir de una forma buena, se trataba de sobrevivir.
El poder adquisitivo del trabajador bajó 28%. Esto es comparado con los años anteriores. Podemos retomar de esto, de que con poder adquisitivo eran sus ganancias, lo que podían obtener. Y insistimos, ¿verdad?, en que solo era para sobrevivir. Pásalo, Jess. Vaya, ahí pusimos esa imagen porque se puede ver el porcentaje de incremento del costo de la vida de 1940 a 1960. Como podemos ver, en 1940, que fueron los años más difíciles, está sumamente bajo y para 1960 ya ha aumentado bastante. Pásale, Jess. El hambre afectó a la población y había una precariedad extrema que se evidenciaba en la falta de viviendas dignas. Se hizo un aumento del chabolismo en las afueras de las grandes ciudades y muy feas condiciones de vivienda. El chabolismo son como esas casas que están construidas, no sé cómo explicar exactamente, que son construidas así como en las imágenes, em, que, Zonas marginales. que son como de lámina, no sé. Ajá, entonces son así pequeñitas y las cubren con tela, cosas así. Entonces, a las personas había bastante personas que vivían en condiciones así. En las afueras de las grandes ciudades dice porque había bastante en Barcelona y en Madrid y en Valencia. Entonces, como podemos ver en las imágenes, vivían de una forma fea y que solamente para eso tenían. Pásalo, Jess. Debido a las condiciones en que estaban, se extendieron grandes enfermedades como la tuberculosis. En 1941, la tasa de mortalidad llegó a un 18,7%. El crecimiento vegetativo bajó a 0,9% y la esperanza de vida fue de 47 años para hombres y 53 para las mujeres. Podemos retomar que se extendió bastante la tuberculosis debido a que las condiciones de vida eran malas. No tenían vivienda digna y tomamos en cuenta que si la vivienda era así, posiblemente en las lluvias se mojaban o que la basura, por ejemplo, había bastante botaderos de basura en la calle. Como sabemos, todo esto trae enfermedades y más la tuberculosis que afecta a los pulmones. Y ya creo que eso es todo. Creo que resumidamente podemos ver que esa época fue bastante difícil para la población española. Y sobre todo creo que la desigualdad afectaba bastante porque si los recursos hubieran sido como de una forma mejor organizados, así como estuvo en 1960, hubiera sido mejor. Sobre todo porque decía que los más afectados habían sido los niños. Gracias. Ok, muchas gracias a usted, Fátima, y a su grupo, a Jessica y todo, por ese enorme aporte que han proporcionado. Eso lo voy a comentarlo así rapidito, algunas cositas. Vamos a ver, en realidad, pues, el tema hace honor a las mismas características que vivía la población en ese momento, duras condiciones de vida, no era fácil. Bien mencionaba la señorita Fátima que prácticamente pues el poder adquisitivo de la población bajó. Era difícil comprar algo por los mismos salarios sumamente bajos que la población devengaba, entonces no tenía capacidad de compra. Y eso mismo hizo que la población no tuviera acceso a viviendas dignas, como lo decía Fátima, y aumentaron pues las zonas marginales, el famoso chabolismo que le llaman en España y que existe en cualquier parte del mundo. Nosotros aquí estamos llenos de estas mismas condiciones. Y en España en ese momento, pues esto aumentó en las principales grandes ciudades, como lo decía Fátima, Cataluña, Valencia, Madrid y allá en Bilbao, porque eran las ciudades
que tenían mayor desarrollo, entonces la población acudía en busca de empleos, ¿eh? Entonces, y como no se podían pagar un lugar adecuado ni comprar, no les alcanzaba para comprarlo, entonces terminaban viviendo en casitas así, donde no había ni la más mínima condiciones de vida adecuadas, carecían de todo lo básico, de agua, de energía eléctrica, de todo, de servicios sanitarios adecuados. Entonces eso vino y empezó ¿cómo se llama? A producir muchas enfermedades, empezó a deteriorarse las condiciones de vida, aunado a la falta de una alimentación adecuada. Entonces al final pues viene terminando con un alto índice de la famosa tasa de mortalidad, especialmente en los niños, que no soportaban o no lograban sobrevivir el duro o las duras condiciones donde estaban que estaban en ese momento. Y es así pues como vamos a ver, en ese alto índice de la tasa de mortalidad, pues prácticamente se ve reflejado en la mortalidad infantil, que aumentó o alcanzó grandes porcentajes. En esos años, pues, por esas mismas condiciones, el crecimiento vegetativo ni siquiera se mantuvo, sino que descendió. En otras palabras, la población española iba disminuyendo. En vez de que aumentara, pues disminuía, y como consecuencia de ello, pues morían más personas de las que estaban prácticamente naciendo. Y eso se podía reflejar en la esperanza de vida, que como bien lo decía Fátima, en el 45, después de tener pues, ¿cómo se llama? Un poquito más de que mejores condiciones, pues disminuyó. Y eso hizo que esa esperanza de vida anduviese ahí por los 47 años. No significa que a los 47 se moría la gente completa, sino que el porcentaje andaba por ahí, por esa zona. Y que, híjole, para las mujeres pues era un poquito mayor, los 53, por las mismas situaciones de vida de la mujer. A veces pues eso influye mucho. También pues eso es, ¿cómo se llama? Importante manifestar que en esta misma situación de pobreza, de mucha falta de recursos básicos de la población, de alimentos, de condiciones de vida, fueron el producto de la implementación de esta política económica. Recuérdese pues que a pesar de todo ello, España venía saliendo de una guerra civil, donde había que reconstruirse, pero esa larga dictadura, en vez de cada día ir mejorando, fue empeorando las condiciones de vida de la población. Ok, muchas gracias, señorita Fátima. Felicitaciones, es un magnífico aporte que nos han proporcionado. Vamos a ver si el equipo número 1 ya está listo con la primera parte. Con los chicos que les correspondía hablar un poco sobre la autarquía y sus efectos desde el 39 al 59. ¿No? Se me perdieron. Bueno. Entonces así rapidito, lo vamos a comentar.
la autarquía no es nada más que una política económica implementada por el señor Franco en su dictadura, y la cual consiste en tener un control de lo que son el comercio, llamémoslo así, evitando a toda costa la importación de productos, sino que prácticamente estaba basado sus objetivos principales en las primeras etapas de este régimen franquista, era conseguir lo que ellos denominaban la autosuficiencia económica. A eso se le denominó autarquía, a la autosuficiencia económica, que en otras palabras no era nada más que subsistir con lo que España en ese momento producía. Y para poder alcanzar esta meta o este objetivo, pues vino y simple y sencillamente fomentó esa política económica en la cual pues se enfocó en el aislamiento del resto de los países. Y por supuesto, pues poco a poco iba sustituyendo lo que es el libre mercado por la intervención del Estado, como decía Arturo, en la economía. Prácticamente todo el comercio que en España se desarrolló durante la época de Franco estaba estrictamente controlado por el régimen franquista, por la dictadura. Esa política económica pues pasó por tres grandes ámbitos en ese momento. La primera de ellas era la reglamentación del comercio exterior, el cual pues estaba enfocado en que todas las importaciones y exportaciones que se pudiesen llegar a hacer tenían que pasar a estar completamente controlados por el Estado. Nadie podía importar o exportar absolutamente nada en forma individual, sino que todo era controlado por el Estado. Y por supuesto, prácticamente no se iba a importar nada que no fuera de sumamente urgencia que lo hicieran. Esa medida implementada por el señor Franco, pues lo que causó fue una limitación, llevándolos hasta su máxima expresión en lo que son los intercambios comerciales con el exterior. Y como resultado, se redujo lo que son las importaciones. Si el Estado era el que controlaba todo, pues ahí viene esa reducción de todos los productos, todos aquellos productos que eran considerados imprescindibles para el desarrollo de la población, de las buenas condiciones de la población. Y como consecuencia directa de todo eso, de controlar las importaciones, que ya no entrarán a España, viene y se da lo que es el encarecimiento de todos los productos que en ese momento el Estado había o debía de importar. Sumamente caro todo. Y me refiero ya a aquellos productos que eran indispensables importarlos, porque España no los producía, como por ejemplo el petróleo, que pues prácticamente en esa época entró en una gran escasez, en una gran demanda, y que era importante pues porque prácticamente el petróleo es el que mueve la industria, el comercio, la misma, los transportes y todo eso. Entonces, a partir de ahí, pues viene y empieza a entrar en crisis toda esa situación. Luego se intentó recuperar todo eso con ya la fundación de una institución encargada de
de todas estas actividades, lo que se conoce como el Instituto Nacional de la Industria, la cual pues su finalidad era promover la nueva política industrial. Impulsó, por supuesto, la creación de numerosas empresas públicas, pero con el objetivo nada más de producir bienes que el sector privado no fabricaba, y no fabricaba por la falta de rentabilidad o por el excesivo gasto de eso significaba en invertir en esas acciones. Entonces, como conclusión general de todo esto, pues vamos a decir que en el ámbito de, ¿cómo se llama?, de intervención estatal, afectó en forma directa al sector agrario, que prácticamente vio cómo Franco tomaba el control de toda la producción, la comercialización y los precios de consumo de la mayoría de los productos. Y ahí pues donde ya empieza, y Arturo nos decía pues que los precios bajos prácticamente oficiales, porque eran decretados por el Estado, porque pagaban muy bajísimos los productos que la población en ese momento consumía, hizo que empezara la gente a acapararlo, a esconder los productos, y que posteriormente estos eran colocados en el famoso mercado negro. Ahora, toda esta etapa, ¿qué hizo? Hizo, o como consecuencia directa, es el estancamiento económico de España. Frenó, por supuesto, todas las tendencias modernizadoras. España cayó en un vacío, en un bache, y durante toda esa época, pues, híjole, no creció hablando económicamente. Acuérdese que habían otros factores también externos que habían influido en esta misma crisis. Una de ellas era la guerra civil, ¿no? Y segundo, la guerra mundial, que prácticamente, híjole, mientras la mayoría de los países europeos que habían sido afectados de forma directa por esa Segunda Guerra, habían tardado un lapso más o menos de entre 5 y los 8 años para poder recuperar de los niveles económicos que habían tenido antes de la guerra. Con España, después de esa guerra civil, pues tardó el doble, casi 15 años para alcanzar niveles similares a los que tuvo allá por 1935, antes de iniciar su guerra civil. Imagínense ustedes, entonces España prácticamente estaba atrás del resto de los países europeos. Y por eso es que eso no tuvo ese suficiente crecimiento económico. Y cuando allá por el 51 aparece la idea de la formación de la famosa Unión Europea, pues los españoles en ese momento no tienen oportunidad de poder participar en ella. Uno, por las condiciones antidemocráticas que vivía en ese momento con Franco. Y dos, porque prácticamente España en ese momento pues no estaba en condiciones para poder formar parte de esta institución, pero que a la larga, posteriormente a la muerte de Franco, y su aprobación a la aprobación de su ingreso a la Unión Europea, y que ya en el 86, 1986, cuando ingresa, pues sí se ven beneficiados por
por su ingreso, recibiendo enorme ayuda de parte de esa comunidad, que a la larga pues termina cambiándole la cara, después de estar sumergida en esas duras condiciones de vida, en donde su moneda oficial en ese momento, la peseta, estaba completamente devaluada. Para comprar algo eran miles y miles de pesetas. Con la llegada del euro, todo eso cambió, y hoy pues España, después de estar sumergida en esa crisis, hoy es una de las potencias europeas, uno de los países con gran crecimiento económico, a pesar que también ha sido golpeada duramente por las crisis económicas, al igual que el resto de países del mundo. Y esa, ¿cómo se llama? Esas condiciones, pues inclusive las hemos sufrido directamente en nuestra institución educativa, porque antes de esas crisis económicas, no sé, me imagino que más de alguno de ustedes a recordar que más de alguno de sus profes de las materias de convenio, de repente, pues no estaba dando clases con ustedes porque andaba por capacitaciones presenciales allá en España, que eran promovidas por el Ministerio de Educación de España. Pero una vez entrada esta crisis, terminó todo eso y nos quedamos nada más a través de forma virtual, pues recibiendo ese tipo de capacitaciones. Ok, chicos, no sé, alguna pregunta, algo que quieran ustedes comentar sobre todo ese esquema de Franco, sobre esa estructura, sobre ese gobierno, sobre ese régimen franquista que hemos visto hasta este momento. Me imagino que más de alguno debe tener alguna pregunta o algún comentario sobre este tipo de régimen. Vamos a ver, ¿quién rompe el hielo? Adelante, Daniel. Fíjese que soy del grupo 1, entonces me gustaría aportarle mi exposición. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Adelante con nuestra exposición, mejor dicho. Ahí yo lo voy a exponer ahorita. Ya le comparto pantalla. Perfecto. Pues sí, ¿eh? Muchas gracias, Daniel. Sí se ve. ¿Se logra ver o no se logra ver? Sí, se logra ver, se logra ver. Ah, vale. La autarquía y el franquismo. Uno de los principales metas del franquismo era conseguir la autosuficiencia económica, es decir, una autarquía. Y para lograrlo, el Estado promulgó el aislamiento con el exterior y sustituyó el libre mercado con la intervención del mercado en la economía. Esto se justificó por medio de un discurso. Aquí entramos en qué es la autarquía. Por autarquía podemos entender nosotros que es la política de un Estado que pretende abastecerse con sus propios recursos, evitando en la medida de lo posible las importaciones de productos de otros países. La política económica seguida por el franquismo desde el final de la Guerra Civil hasta mediados de la década de los 50 constituye uno de los ejemplos, podemos decir, más notorios de lo que es la autarquía. Esta etapa debe ser interpretada por un conjunto de factores o circunstancias, tanto internas como externas, además de por adopción de un determinado posicionamiento ideológico y político, sin olvidar las condiciones materiales de la época. La autarquía también significó el aislamiento de España en relación con el mercado internacional y una opción por el autoabastecimiento. La Segunda Guerra Mundial supuso evidentemente un serio problema para la articulación del mercado internacional y también de España, lógicamente, y se vio afectada, y más por la situación de posguerra que padecía. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese factor externo se transformó en una política de sanciones políticas y diplomáticas, económicas también hacia el régimen franquista, por su evidente colaboración con la Alemania nazi y la Italia fascista. La política autárquica se convirtió en una de las alternativas a esta situación. Con su adopción se pretendía conseguir abastecer al mercado nacional con la producción nacional. En la formulación de esta política hay que tener en cuenta el posicionamiento ultranacionalista y fascista del primer franquismo. También que la política autárquica
fue un completo fracaso, como ya sabemos, porque prolongó y agudizó la escasez y carestía que gran parte del país había sufrido en la guerra civil. En 1950, por ejemplo, el índice de consumo de carne por habitante era el 50%, del que se había alcanzado solo el 20 años antes. Además, muchos alimentos fueron sustituidos por sucedáneos, es decir, alimentos equivalentes que los sustituyeron, pero con el mismo impacto en satisfacer las necesidades. También que generó la miseria y la carestía y la burocratización del abastecimiento fueron el caldo del cultivo del mercado negro y del extraperlo. Y sin lugar a dudas, la naturaleza de esta corrupción fue una de las más terribles que ha aparecido en nuestro España en la época contemporánea, porque tuvo que ver con las penurias de la inmensa mayoría de la población. La autarquía tuvo 3 grandes actuaciones. Primero tenemos la reglamentación del comercio, que todas las exportaciones e importaciones fueron para parar a las manos del Estado. Nada salía ni entraba de España sin autorización por parte del Estado. En este periodo se reducieron las importaciones, como resultado hubo un alza en los precios de manera que afectó a la población como podemos destacar. Hubo una escasez de bienes de consumo y materias primas. Eso sin mencionar el descenso de la producción industrial, como comentó usted, profe. Y en la segunda es el fomento de la industria, que se le dio más importancia a la industria estratégica del momento con el fin de crear una independencia. Por ello, nació un grupo de leyes que favorecieran la creación de empresas públicas y la nacionalización de sectores que se consideraban indispensables. También con la ayuda pública se tuvo una inflación, ya que se generó un gran gasto público. Algunos ejemplos de las compañías nacionalizadas fueron la Renfe en 1941 y la CTNE en 1945. Y por último está la que en 1941 se fundaría el INI, que estaría destinado a promover las nuevas políticas industriales. Además, ellos son los responsables de la creación de numerosas empresas públicas con el objetivo de producir bienes en el sector privado no fabricado. El Estado, como era de esperarse, separa esa época, invirtió en los sectores relacionados como a la defensa militar, y por este tiempo se crearon las principales empresas del grupo: Iberia en 1943, el Banco Exterior de España en 1943, Endesa en 1944, Enher 1946, Sidesa 1949 y SEAT 1950. Gracias. Ok, muchas gracias a ti y a tu grupo, Daniel. Felicitaciones, al igual que los otros 2 grupos lo han hecho de 1000, pero de 1000 maravillas. Así es que muy agradecido con ustedes por su participación, por su aporte y felicitaciones. Enhorabuena, todo ha quedado sumamente perfecto. O sea, vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que es el franquismo? ¿Nada? Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Buen provecho para todos, feliz día y feliz fin de semana. Antes que se vayan, ahí en el chat escríbanme presente todos, y el que va escribiendo presente, pues se puede ir saliendo. Y buen provecho. Un gusto estar con Adiós, ustedes. profe. Bye, bye. Nos vemos. Adiós.